Amor propio. ¿De qué hablamos cuando hacemos alusión a este tema que tanto en lo personal como a muchas otras gente le debe tocar hebras muy finitas y profundas? Generalmente cuando nosotros hacemos alusión al amor propio hacemos hincapié en el autoestima. Pero para que no sea una autoestima o un amor propio carente de sentido y que esté contenido, que esté con esencia, con cuerpo, tenemos que desarrollar este tema un poco más profundamente. ¿Por qué? Por algo muy simple. Generalmente el amor propio siempre se empieza a construir desde la infancia, desde el origen de la vida, más que nada porque ese amor propio está netamente ligado al entorno primario. Siempre ese amor propio es dado por el externo, porque siempre necesitamos de una madre, de un padre, que nos dé cariño, cuidado y nutrición. Y en esa forma afectiva de vincularnos al entorno, nosotros vamos ganando pertenencia en un entorno que nos va a contener, nos va a cuidar y nos va a proteger. Es por eso que ahí se empieza a crear toda una estructura emocional que nos hace sentir pertenecientes. Y en esa forma vincular, que no importa si es buena o es mala, es nuestra forma afectiva de vincularnos al entorno, con nuestros progenitores o con quien esté a cargo, es como nosotros nos vamos a sentir queridos y vamos a sentir que valemos algo. ¿Mm? Pero siempre es dado por la aceptación del entorno. Si el nene se ríe, si el nene hace una morisqueta y todos lo celebran, el nene entiende que está todo bien. Si por ahí el nene demanda cariño y el entorno no lo escucha, el nene se queda tranquilo y todo el entorno dice, qué bien este nene, qué sencillo, qué tranquilo, no molesta, y el nene entiende que así lo quiere. Todos creamos una forma, una estructura emocional que nos va a llevar a desarrollarnos y crear vida. Es así que en esta estructura emocional van a quedar inscritas nuestras éticas afectivas, los cuales nos van a llevar a adquirir una forma de ser que inclusive va a estar regida por leyes del deber ser. Y es así que nosotros crecemos tomando una estructura no solamente afectiva, sino moral, y nos vamos construyendo en adultos. Pero hay una cuestión, eso no nos habla del amor propio. Eso nos habla de aquella construcción por la cual nosotros nos sentimos amados y de lo que tuvimos que hacer o ser para recibir ese cariño desde afuera. A veces la vida nos pone en situaciones en donde nosotros hacemos lo que nos educaron, hacemos aquello que inconscientemente nos llevó a sentirnos queridos, cuidados, protegidos, nos llevó a sentir pertenencia a un grupo y no recibimos el mismo condimento, la misma aceptación, el mismo amor que recibíamos cuando éramos niños. Y ahí trastabillamos. Pero en este momento te pido que frenes y que observes. No que enjuicies o te enjuicies a tus emociones, a si vales o no vales. Simplemente que observes que quizás te estás comportando en un nuevo escenario de tu vida o en el escenario que la vida te proponga, con éticas afectivas que corresponden a tu niño interior. No a tu mujer o tu hombre, no a tu padre o a tu madre como adulto, sino a un psiquismo que todavía emocionalmente tiene que sanar las heridas del pasado, o mejor dicho, las huellas que la vida nos dejó, que nos dieron forma, pero que ya no nos sirve, porque la vida cambió. Es así que el amor propio va a surgir de una figura muy particular y personal, que es papá. ¿Por qué el vínculo con papá? Porque cuando tenemos un sano vínculo con papá, ese papá nos ayuda a limitarnos, a darnos borde, a no degenerarnos en forma, sino a generarnos conscientemente en una auténtica forma de ser. Y es ahí donde uno aprende a autogestionar su emoción. Ante la adversidad, templarse. No para condenarse, no para frustrarse porque las cosas no le salen, sino por una simple cuestión de decir, me tomo las cosas a mi tiempo, a mi medida, sin exponerme, sin vulnerarme, poniendo límites que preserven la propia vida, que te preserven a vos, que lo preserven a uno. Saber cuál es ese límite que genera un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo, simplemente para no vulnerabilizarme. ¿Para qué? Para yo no ser un abusivo con uno mismo, no dar más de aquello que estoy recibiendo. Por más que ello vaya en contra de esa norma afectiva que a uno se le quedó inscrita en infancia, quizás de ser bueno, de dar para cumplir, porque si no nadie me va a querer.
y por ende limitarse uno mismo. Eso significaría ir en contra de la propia ley, de una ley que quedó inscripta en la emoción. Entonces papá lo que nos va a dar a través del vínculo con él es una cuestión de solidez, de disciplina, de límite, de seguridad, de firmeza. Como por ejemplo cuando el niño llora porque algo no le sale y el padre lo lleva gradualmente en su proceso para que le salga, brota de emoción cuando alcanza el logro, justamente porque atravesó un proceso en donde tuvo que gestionar su emoción indistintamente de lo que esté haciendo. Pudo contener esa emoción y pudo lograr el logro ante la adversidad, ante la angustia, ante cualquier emoción que se pudo haber despertado en el proceso, pero llegó a su fin y ahí, colmado de la alegría, celebra y festeja. Y papá se pone contento por el logro de hijo. Hubo una realización. Ese es el amor del padre. Es así que cuando nosotros vemos el vínculo con papá, indistintamente del que fuese, porque hay en muchos casos que no ha sido el del mejor, es cuando uno empieza a crear su medida. Uno introduce dentro de uno su propio juicio, ser el condenado, pero al mismo tiempo ser el juez. Y si uno capta esta triada desde el emocional, lo único que vamos a sentir es que nunca alcanza, porque lo vemos desde un campo emocional. Sin embargo, si yo soy objetivo sobre las cuestiones que me acontecen, yo puedo crear un juicio para pulir la forma, para mejorar y por ende valorarme en que lo que estoy haciendo alcanza y alcanza mucho. Es por eso que el amor propio nos va a llevar a conocernos, a tener una autocrítica constructiva, no que sea lapidaria, que sea una condena con uno mismo, a poder ponernos límites, a valorarnos y respetarnos dentro de ese límite para uno mismo ser el que no abuse y no se exponga en ciertas situaciones que quizás no lo valoran como uno quiere ser valorado. Y es así y de esta forma que uno va a ir creando un juicio crítico mucho más acorde al deseo de ser de una persona, aquella esencia particular, ese deseo auténtico que cada uno de nosotros tenemos que nos hace únicos y que por ende en ese deseo habita lo más propio del amor, que es la conciencia de ser. En esa conciencia de ser soy yo quien se limita, yo soy el que se da el cariño. No busco que los demás me lo reconozcan, porque en el deseo auténtico de ser solamente está el dar. El dar a la vida, el dar a los demás. ¿Por qué? Porque es algo que soy y es imposible que cada persona pueda limitar aquello que es. Es una ilusión de nuestra mente y de toda la construcción imaginaria que cada uno tenemos que no alcanza lo que somos. Es una ilusión el querer recibir porque simplemente creo que el mundo me tiene que dar. El mundo está en deuda conmigo. Eso es un falso autoestima. Un autoestima falso es aquel que no se conoce, aquel que está sujeto al like, al me gusta, a la aceptación del externo. Eso es un autoestima vacío. Una autoestima fuerte es aquel que se fue descubriendo en los procesos de la vida, en la adversidad de la vida, pero que al mismo tiempo puede limitarse, puede decir que no a una gran posibilidad simplemente por preservar lo que construyó. Y eso significa adquirir a su propio padre, a su propio juicio. Es por eso que la autoestima es un abanico de posibilidades que nos va a llevar a un proceso de autoconocimiento, no por lo que los demás digan si estuvo bien o estuvo mal, sino porque uno logró la expresión de su propio deseo, porque uno no se traicionó a uno mismo, porque uno pudo decir que no a aquellos compromisos afectivos que tenía con el entorno para no traicionarse a uno mismo. Y eso no es ser egoísta, es saber ponerse límites, porque yo no puedo estar sujeto a cumplir con las necesidades de un otro que quizás aún no se conoce, que aún está en sus procesos de sanación, sus procesos de concientización y crecimiento. Es por eso que uno es imposible que sea fiel ante alguien
cuando primero no se es fiel a uno mismo. Entonces no puedo ser infiel a alguien si no aprendí a ser fiel a mí mismo. De nada sirve que yo dé la palabra a un alguien que no tiene la capacidad de comprenderla, valorarla o recibirla. Tampoco sirve que yo dé la palabra para saciar las inseguridades afectivas de un otro. Sirve que yo dé la palabra en aquellas cosas que sé que me puedo comprometer y que decido comprometerme, asumiendo los riesgos y el compromiso que la decisión me pueda traer. El amor propio es un autoconocimiento muy grande, porque es saber que uno vale no por lo que tiene, sino por lo que uno es.